¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos aquí nuestro repaso semanal a la actividad política de las islas, con especial atención al Parlamento de Canarias y sobre todo a las cuentas de la comunidad autónoma que entregaba en la Cámara Autonómica Regional el consejero de Economía y Hacienda el pasado viernes. Unas cuentas que van a ser objeto de debate de aquí hasta el próximo mes de diciembre. Hoy nuestro tiempo de entrevista lo vamos a compartir con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Francisco Justo Brito, un hombre que se ha incorporado a las lides parlamentarias hace apenas 2 meses, el pasado 4 de septiembre, en sustitución de su compañera Carmen Hernández. Señor Justo Brito, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, bien. ¿Es buen momento este o mal momento para incorporarse a la política regional y a la política en general? Lo digo porque con la que está cayendo a nivel nacional y porque faltan apenas 6 o 7 meses para que se disuelvan la Cámara aquí en Canarias. Bueno, desde el punto de vista general, teniendo en consideración que los que solemos estar en política llevamos mucho tiempo en política, porque es una actividad que generalmente se vive porque a uno le gusta. Yo llevo desde el año 76 prácticamente, en la época todavía del franquismo. Pues a mí me gusta el estar en política y considero que es una profesión muy digna y que es muy necesaria, y que en estos momentos es todavía más necesaria que en otros momentos. En estos momentos de malos tiempos que corren. Claro, es que quien único puede resolver los problemas que hay es la política, con más política, a lo mejor con otros políticos o a lo mejor con otros partidos, pero en cualquier caso a través de la política, no con menos política, sino con más política. Yo creo que los problemas se derivan de que haya menos política. Y con respecto al tiempo, pues bueno, yo he salido ahora porque mi compañera Carmen Hernández se tuvo que retirar y yo me metí. Yo pensé que con el poco tiempo que faltaba iba a resultar poco trabajo, pero no, resulta que es exactamente lo contrario, porque hay un volumen enorme de trabajo legislativo en la Cámara. Estamos hablando prácticamente de 15 leyes y en un grupo tan pequeño como el nuestro, que somos 3 parlamentarios, pues ya tenemos mucho trabajo. Yo en el tiempo que llevo... Va a tener que leer mucho los próximos meses. Mucho. Ya he tenido que intervenir en el Pleno sobre 2 leyes parlamentarias. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con usted, Pedro Justo, pero antes de abordar los temas que han sido noticias esta semana, vamos a hacer un pequeño repaso por todos ellos para ponernos en situación. Esos titulares nos los ofrece cada semana nuestra compañera Patricia Santana. Patricia, imagino, como hemos adelantado, que esta semana lo que manda son los números, las cuentas canarias de 2015. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Exactamente, esos datos, esos números han venido de la mano del consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, que presentaba los presupuestos para la comunidad autónoma para el año que viene aquí en la Cámara Autonómica este mismo viernes. Y con algunas novedades, la principal, esa bajada de impuestos a través del IRPF que va a afectar al 97% de los contribuyentes canarios. Los presupuestos de Canarias para el año que viene apuestan por reforzar la sanidad y los servicios públicos. Unas cuentas de 6.195 millones de euros, con 158 menos que en el presupuesto de 2014, pero en las que el gasto social crece 2,5 puntos. Son unas cuentas públicas que establecen como prioridad el refuerzo de la prestación de los servicios públicos esenciales y el impulso al empleo junto a acciones destinadas a la reactivación económica. También se rebajarán los impuestos a la mayoría de los canarios. Es la fórmula que ha encontrado el Ejecutivo para generar consumo y actividad económica. El Gobierno de Canarias rebaja la fiscalidad a 703.000 contribuyentes, lo que supone el 97% del total de declarantes de las islas. El objetivo es reducir la imposición en los tramos medios y bajos, disminuyendo así la carga tributaria a las rentas del trabajo. Además, impulsará la creación de empleo gracias a la mayor renta disponible que obtendrán las familias, que generará, por tanto, mayor consumo y más actividad económica y, a su vez, por tanto, se traducirá en más puestos de trabajo. La próxima semana el proyecto de ley será discutido en comisión y su aprobación definitiva está fijada para el 17 de diciembre. Pero también se han planteado esta semana aquí en la Cámara Autonómica otras cuestiones económicas. Por ejemplo, el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias que entrará en vigor el próximo 1 de enero. El consejero de Economía y Hacienda ha explicado en qué punto se encuentran las negociaciones y las cuestiones planteadas por la Comisión Europea antes de que culmine ese proceso de renovación del REF. El grueso del expediente de renovación del régimen económico y fiscal canario ha recibido ya el visto bueno de Bruselas, aunque hay que aclarar aún algunos aspectos. La Comisión Europea quiere evitar que la suma de incentivos fiscales y ayudas de Estado acabe provocando una sobrecompensación de los costes en las empresas canarias. Nosotros expresamos nuestra voluntad de apoyo al Gobierno para buscar un mecanismo operativo, pero que consiga
que nadie utilice estas ayudas en favor propio y que se utilicen conforme al objeto para el que nacieron, y es compensar, si no en todo, en parte, los sobrecostes. La Comisión Europea plantea que las ayudas de Estado deben quedar enmarcadas en el Reglamento General de Exención por categorías. Esto implica que las empresas canarias que se acojan a deducciones fiscales no podrían acumular ayudas más allá del 10% del volumen de negocio. Esto nos parece, usted nos lo aclarará, que entraña un riesgo, puesto que se va perdiendo cada vez mayor capacidad para definir nuestro régimen especial. Creemos que deben continuarse los esfuerzos para mantener el carácter histórico y diferencial de nuestro REF. El Grupo Nacionalista preguntó al Gobierno cómo va a responder a los reparos que plantea Bruselas. ¿En qué medidas ha avanzado en esa línea? Si es recuperar lo que ya estaba antes, el sistema de la globalidad, o han buscado algún mecanismo de que ustedes puedan garantizarle a Europa de que van a hacer un chequeo de tal forma que garantiza que ninguna empresa va a sobrepasarlo. El Grupo Popular se mostró confiado en el impacto positivo que el nuevo régimen económico y fiscal puede producir en la economía del archipiélago. Un nuevo REF que cuando entre en funcionamiento en el 2015, una vez resueltos los reparos puestos por la Unión Europea, dotará a nuestra economía de las herramientas fiscales necesarias para incrementar la actividad, diversificar la economía, mejorar la competitividad e impulsar la generación de empleo. González Ortiz aclara que en ningún momento se ha puesto en cuestión la renovación del REF. Considera lógico el control sobre las ayudas y descartó que la justificación de costes de las empresas se haga de forma individual. Estas actividades, estamos hablando principalmente de las industriales y las agrícolas, podemos acreditar que existen una serie de sobrecostes superiores al resto de sectores, y este porcentaje, entendido como tal, en función de la suma de todos los regímenes, pues pudiese ser excesivamente limitativo, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de producciones esenciales para Canarias. El consejero destacó que el debate en curso en ningún caso incluiría las ayudas al transporte de mercancías. El sector primario de las islas será el beneficiario de 1 millón de euros de los fondos europeos que llegarán a las islas a través del régimen específico de abastecimiento. Así lo ha planteado en el Parlamento el consejero de Agricultura y Ganadería, Juan Ramón Hernández. El consejero ha avanzado el contenido de algunas partidas que se van a incluir en el presupuesto que el Gobierno ha presentado esta misma semana y ha explicado que será el sector ganadero el principal receptor de los fondos del REA. Con esta propuesta, el Gobierno de Canarias pretende garantizar el equilibrio entre el coste de la cesta de la compra en el archipiélago y el apoyo a los sectores productivos de las islas generadores de actividad económica y empleo. A lo que puedo añadirles que en el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma tenemos previsto incluir una partida de otros 3 millones de euros de fondos propios para destinarlos a las ayudas adicionales al POSEI. Mientras, en la Comisión de Industria, la consejera Francisca Luengo ha lamentado que los presupuestos generales del Estado hayan dado un trato equivocado a Canarias en materia energética. Para Luengo, el Estado no ha tenido en cuenta la condición de región ultraperiférica de Canarias y las limitaciones que implica. La consejera considera que no se atienden los problemas estructurales de Canarias en materia energética. Tenemos un presupuesto que en nada se parecen para atender, como digo, la problemas estructurales de una región como la nuestra, una región RUP. No compensan nuestra lejanía, no nos ayudan a tener un mercado competitivo, no tratan por igual o nos tratan igual que al resto de las comunidades autónomas que tienen un territorio continuado. También en comisión parlamentaria, la consejera de Empleo ha dicho que los 266.000 inscritos en las oficinas del INEM son una prioridad para el Ejecutivo. A ellos se destinan medidas de formación y capacitación para que les sea más fácil encontrar un trabajo. En estos momentos hay 11.300 personas que reciben formación por parte del Gobierno de Canarias. La pobreza en Canarias se reduce, pero no lo suficiente. La tasa de pobreza ha bajado en el último año del 33 al 28%, pero lo más grave de esta situación es que las personas que la viven son cada vez más pobres. La consejera de Políticas Sociales ha pedido una renta mínima estatal. Un 20% de los hogares canarios tiene a todos sus miembros en el paro y de ellos el 6% no recibe ningún ingreso. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística y del Eurostat que preocupan a todos los grupos parlamentarios. Los que han salido perjudicados con la crisis no han sido los causantes de la misma, sino las clases medias y los trabajadores. Porque estas políticas no han hecho más que profundizar en el desmembramiento de las sociedades del bienestar,
tal y como las conocimos durante 60 años. Aunque hemos dejado de estar en el último lugar de las estadísticas, creo que es necesario quizás una mayor implicación por parte de los gobiernos, y no solamente por parte del Gobierno de Canarias quizás, sino también por parte del Gobierno nacional. La reducción de las pensiones, de la prestación por desempleo, de las rentas mínimas de inserción, y todas ellas han empeorado en estos últimos años del Gobierno del señor Rajoy, lo que nos lleva a repetir que las políticas económicas que están aplicando son políticas que están empeorando las condiciones de vida de la mayoría de la población. Muchos han sido los informes que ponen a Canarias como una de las regiones más pobres de España, señora consejera. Los informes oficializan y plasman una realidad social de la que nadie de los que estamos aquí y nadie de los que están ahí afuera, sobre todo los que lo sufren, son ajenos. La consejera de Políticas Sociales reclama una renta mínima de carácter estatal y cambios en el sistema de financiación. Por persona residente en Canarias nosotros recibimos 173 euros, señorías. Galicia recibe 514 y en niveles de pobreza está a un puntito por encima de nosotros. Castilla-León recibe 699, 700 euros por persona. ¿Pero por qué vale más una persona que vive en Castilla-León que la que vive en Canarias? Canarias sigue entre las 5 comunidades autónomas más pobres de todo el país. El director general de Radio Televisión Canaria, Guillermo García, ha acudido este jueves a la Comisión de Control del ente a petición del Grupo Popular. Sobre la mesa, asuntos como los contratos a productoras para la producción de programas de Televisión Canaria. Este jueves ha tenido lugar la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria a petición del Grupo Popular en el Parlamento. Llegados a este punto, debemos exigir entre todos a la audiencia de cuentas que, si no lo ha hecho, inicie sin más dilación los trabajos de fiscalización del ente público de Radio Televisión Canaria desde el año 2011 hasta el 31 de 2013. Indudablemente el elemento, el juez que permanentemente nos dice si estamos acertando es la audiencia. Y en eso yo creo que podemos decir que la gestión del director general de la Televisión Canaria, señor Guillermo García, ha sido positiva. ¿Por qué? Porque está avalado por la audiencia. Y solo así pues, se podrá obtener una producción capaz de llenar los espacios con una programación variada, de calidad y competitiva. Por lo tanto, cuanta más transparencia haya, desde luego, en todos los sentidos, mucho mejor. El director de Radio Televisión Canaria, Guillermo García, citó a todos sus predecesores en el cargo, que contrataron a las mismas productoras, algo que él ha seguido haciendo con menos presupuesto. Pero es en esta etapa, justamente con la mitad del presupuesto, donde más han trabajado las pequeñas empresas que no forman parte de esas grandes empresas. Más de 25 pequeñas empresas. En esta etapa, con la mitad del presupuesto, nunca antes tantas pequeñas empresas trabajaron para la televisión pública como lo han hecho en la actualidad. Según Guillermo García, la creación de un clúster audiovisual en las islas ha permitido que convivan grandes empresas con otras más pequeñas. El Parlamento de Canarias ha acogido esta semana el 10º Foro de la Justicia organizado por Ausban. El reto era debatir sobre la importancia y los retos que tiene la Administración de Justicia en el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos de los consumidores. Entre los asuntos más debatidos, la legalidad de la conocida como cláusula suelo de las hipotecas y la venta de las preferentes. Otra de las cuestiones planteadas es que el consumidor tiene derecho a ser informado de que la cláusula existe en el contrato y debe comprender totalmente el alcance de su significado. Que estamos hablando de un consumidor que está en clara situación de inferioridad. Aquí no estamos hablando del clásico contrato que se celebra entre dos personas que están en un plano de igualdad, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando de un consumidor que se enfrenta con una entidad financiera. La agenda temática propuesta aborda las secuelas dolorosas y comunes de la más grave crisis que se recuerda, los efectos del crack financiero sobre las economías familiares y, como consecuencia, la imposibilidad de atender las obligaciones contraídas por las administraciones públicas. Y para concluir, un último apunte aprobado por unanimidad aquí en el Parlamento de Canarias. Se ha propuesto que el próximo Día de las Letras Canarias se dedique al poeta Arturo Macanti, recientemente fallecido. Sus señorías se lo trasladarán al Gobierno de Canarias. Arturo Macanti, Premio Canarias de Literatura, murió el pasado 11 de septiembre a los 80 años.
Bueno, Miguel Ángel, pues es todo por esta semana. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la zona que habitualmente ocupa el grupo mixto en el hemiciclo. Hasta el domingo. Gracias, Patricia, por ese completo repaso a la actividad parlamentaria. Hasta la semana que viene. Bueno, pues de todos los temas que ha puesto nuestra compañera sobre la mesa hay un titular que seguro que no le ha pasado desapercibido a nadie, y es que Canarias es la quinta comunidad más pobre de las 17 comunidades que hay en España. ¿A qué se debe esa situación? Bueno, pues se debe fundamentalmente a que las características estructurales que está actualmente en Canarias favorecen mucho que tendamos hacia la pobreza y hacia la marginalidad. Tengan en cuenta que tenemos un 33% de paro. Tengan en cuenta que de esos parados, en el caso de los jóvenes, casi llegan al 60%. Tengan en cuenta que los salarios canarios están por debajo de la media del Estado. Añádale que las prestaciones de desempleo están por debajo de la media del Estado. La jubilación está por debajo de la media del Estado. Entonces, todos esos elementos en conjunto generan una situación que es un caldo de cultivo para no mejorar, sino todo lo contrario. Añádale que está creciendo la economía, por suerte, en Canarias, y sin embargo no se está viendo reflejado en el paro. Todo eso influye hacia que la situación del paro en Canarias, no que estemos los quintos por la cola, sino que difícilmente saldremos de la cola en alguna de las posiciones. O sea, que no tiene que ver tanto con la lejanía del archipiélago con respecto al continente, con la gestión del gobierno de Canarias, sino usted lo achaca al reparto que se hace de los fondos desde Madrid No. La lejanía tiene que ver, porque nosotros tenemos un problema estructural. Nuestras empresas no pueden funcionar igual que las empresas de península por un problema de escala. Nosotros no podemos conseguir unas empresas normales porque nosotros tenemos la situación que tenemos a 1.500 kilómetros de distancia y entonces no permite un desarrollo de la misma manera que se pueden desarrollar en el continente, por decirlo así. Eso influye. Y lo que yo le he dicho de los salarios más bajos y las prestaciones más bajas viene motivado por los sectores que aquí se desarrollan. Los sectores que suelen tener un mayor nivel de salario son los vinculados a la industria, que aquí tienen poca capacidad de desarrollo por los propios problemas estructurales que los que hablamos. Y luego hay un elemento fundamental para resolver esas cuestiones para lo que están las políticas públicas. Usted es economista de profesión. ¿Qué se puede hacer, Pedro Justo, para revertir toda esta situación que nos coloca en unas condiciones tan malas? Pues justamente política económica. Las políticas públicas tienen que ser las que condicionen y modifiquen ese tipo de realidades que, digamos, la dinámica del mercado va generando. En el sistema que nosotros estamos no es un sistema que genere igualdad, es un sistema que puede generar crecimiento y a la vez que genera crecimiento, generar desigualdad. Entonces tienen que ser las políticas públicas las que vayan compensando ese tipo de cuestiones, tanto a nivel territorial, entre unas comunidades y otras, como a nivel interno social. Las políticas que lleva el gobierno del Estado desde hace unos años obviamente no favorecen en nada ese tipo de cuestiones. Tanto en los aspectos sociales como en los aspectos territoriales se nos tiene muy machacados, con lo cual no solo no se corrigen las situaciones que genera, por decirlo así, la propia dinámica social y económica, sino que se favorecen el empeoramiento de esas condiciones. Yo no sé si usted tiene la misma sensación que yo, y es que las familias que lo están pasando mal cada vez están más desesperanzadas. Los oyen hablar, parece que la oposición siempre tiene recetas mágicas para acabar con esta situación, pero lo cierto es que en Canarias el 20% de la familia tiene a todos sus miembros en paro, de ese 20% el 6% no tiene ningún ingreso. ¿Se le puede mandar a toda esa gente algún mensaje esperanzador de que hay luz al final del túnel? Puede haber luz al final del túnel, depende de las políticas económicas que se hagan. Hay un problema esencial, que fue la modificación del artículo 135 de la Constitución por parte del PP y del PSOE. Después de llevar 30 y pico años que se decía que no se podía tocar la Constitución, lo único que se ponen de acuerdo es en tocarla para decir que la preferencia de las cuentas públicas es devolver el dinero a quien nos lo presten en vez de preocuparse de la situación personal de parados, familiares, jóvenes, sanidad, educación, etcétera. Ese fue el origen de todo, porque todas las leyes de regulación que vienen después
ponen como basamento es ese artículo de la Constitución. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, relativamente. Canarias puede tener un presupuesto, dependiendo de los años, de unos 6.500 millones. El margen que pueda haber para modificar cosas a lo mejor está en 300, 400 millones cada año, porque todo lo demás son gastos que están muy consolidados. Pero claro, no es lo mismo lo que se hace con 200 o 300 millones si se dedican a una cosa u otra. Nosotros criticamos al gobierno de Canarias, ¿por qué? Porque es uno de los gobiernos que está sacando mejor nota en el ajuste fiscal. Lo lleva repitiendo en los 3 últimos años. Y, sin embargo, obviamente esa nota buena del ajuste fiscal lo saca porque cubre los intereses de la deuda, reducir deuda, etcétera. Pero si ese dinero, en vez de dedicarse a eso, se dedicase a otra cosa, pues podría a lo mejor ayudar a que los dependientes que están pendientes de la prestación lo hagan, aumentar la gente que está bajo la prestación canaria de inserción, que aumente, ese tipo de cuestiones. El margen, pequeño, ya le digo, de 6.500 millones, pero 300 millones a un lado o al otro es mucho. En los 2 últimos años, no en este, sino en los 2 anteriores, que la Comunidad Canaria cumplió en exceso el ajuste fiscal, podía haberse endeudado por 240 millones de euros, y eso es dinero. Antes le he preguntado si era buen momento o malo para llegar a la política, porque esta semana hemos vivido una operación policial contra la corrupción que ha afectado a muchos altos cargos de este país. Hay gente que lo pasa muy mal y hay gente que no ha sido todo lo honesta que cabía esperar de ellos. Va a ser verdad aquello de que el poder corrompe, aunque lógicamente no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Le pregunto, ¿se arregla todo pidiendo perdón? Pidiendo perdón prácticamente no se arregla nada. Está bien que se pida. El problema es que es lo menos importante de todo. Lo más importante es tomar medidas que la gente vea que realmente no se pide perdón, sino realmente se está en contra de eso. ¿Y hay preocupación en la clase política por arreglar todo este tipo de desaguisados, por no utilizar una palabra más fuerte? Hay una gran preocupación en la clase política por el desajuste que se está dando entre los que se supone que son nosotros somos representantes de la sociedad. Y lo que se comprueba es que hay un gran desajuste entre lo que piensa la sociedad y lo que piensan y lo que hacen los políticos. Si bien, aunque se decía que iba a haber, cuando el tema del 15M y todo esto, que iba a haber una reducción, por ejemplo, del número de votantes y que se iba a ir produciendo, digamos, un alejamiento, eso no es verdad. El número de votantes, por suerte, bien se mantiene o bien incluso se incrementa cuando surgen algunas fuerzas que, digamos, generan alguna esperanza de cambio y entonces todavía animan más a la gente a que participe en política, y eso es positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por lo menos que habría que hacer en los partidos, hay partidos que llevan muchos años con mucha gente metida en corrupción. El Partido Popular, yo le recuerdo el caso Naseiro, estamos hablando de decenas de años. El caso Naseiro no terminó en la cárcel porque prescribió, no porque no fueran culpables, y no se ha hecho ninguna medida. Ha habido un montón de imputados en los grandes partidos sobre todo. Y bueno, supongo que cuanto más grande es el partido, más posibilidades hay de que se te cuelen garbanzos negros, ¿no? Poder se tiene, el poder corrompe, pero no corrompe en la democracia, corrompe todo el tiempo. Es decir, eso se sabe desde los inicios. Y el que aparezca una fuerza como Podemos, que supongo que era a la que se refería usted hace un instante sin dar el nombre, ¿es bueno o es malo para el sistema democrático? Vamos a ver, que aparezca una fuerza como Podemos, yo creo que es bueno. Es decir, muchísimo mejor, por ejemplo, a que aparezca un Frente Nacional de extrema derecha como en Francia o un UKIP como ha ocurrido en Inglaterra. Y yo creo que es bueno además porque eso mismo que yo le he dicho, es más política lo que hace falta, y lo que vienen a decir ellos es vamos a hacer otra política distinta para intentarlo solucionar. Yo no estoy de acuerdo en lo que ellos plantean así en concreto, porque creo que por desgracia no es muy realista en algunas cuestiones, pero en términos generales yo coincido con ellos. Y yo creo que casi todos coincidimos con ellos, porque ellos en definitiva lo que vienen a plantear es que lo que hay que hacer es una profunda reconversión del sistema que tenemos, y yo creo que eso es bastante obvio. Le voy a cambiar el tercio. El otro gran tema de estos días han sido los presupuestos de 2015. El viernes entraban en el Parlamento de Canarias las cuentas de la comunidad autónoma para el próximo año. Dos cuestiones, también se ha hablado de los presupuestos estatales, vamos por partes. Le pregunto por los presupuestos canarios. Nueva Canaria apenas se acaban de presentar, ya tiene decidido si va a presentar enmiendas parciales, una enmienda a la totalidad.
¿Lo van a pensar estos días? No, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad porque es lo que nos permite discutir el discurso esencial, que es el que yo le he dicho. Nosotros consideramos que no debe ser el ajuste presupuestario, el ajuste fiscal, el eje de la política económica. Entonces, para poderlo defender en el Pleno hay que presentar una enmienda a la totalidad, que nosotros además, a pesar de los pocos medios que tenemos, la trabajamos mucho, que es enormemente difícil porque es un tema muy complicado. Y luego presentaremos enmiendas parciales. Usted sabe que nosotros hay algunos temas que nos interesan mucho, como por ejemplo es el tema de la progresividad fiscal. Nosotros quisiéramos que se incrementara el IRPF en los tramos altos y luego que el sector público disponga de dinero, y el tema, por ejemplo, del impuesto turístico, que además no lo pagan los canarios, sino lo pagarían los turistas que vienen. Consideramos que es fundamental justamente para poder tener políticas de inversión pública. Le hablo ahora de los presupuestos estatales. El Partido Popular dice que son razonables para Canarias, que crece la inversión. El PSOE, Coalición Canaria, dicen que maltratan a este archipiélago. Usted, que en el Parlamento de Canarias no es ni gobierno ni esa oposición más feroz que puede ejercer el Partido Popular, o que no tiene por lo menos intereses en Madrid, ¿qué cree? ¿Que los presupuestos estatales son buenos para este archipiélago? ¿Son malos? Yo le corrijo. Les recuerdo que Coalición Canaria y nosotros tenemos un acuerdo a nivel del Estado. Correcto. Y tenemos grupo parlamentario. El acuerdo que hay en este tipo de temas es fundamental y además es un problema de números. El incumplimiento por parte del Estado de las responsabilidades con Canarias es claro. Lo que pasa es que es un problema subjetivo. Hoy por hoy se ven los números, tenemos 90 y pico millones menos de inversión per cápita que la que tienen en otros sitios, etc. Pero hay cosas que son poco defendibles, como por ejemplo el tema del incumplimiento de los artículos fiscales o de los artículos económicos del REF. Nosotros deberíamos estar en la media de inversión porque lo pone la ley. Entonces no es un problema que se tiene que discutir, ya está dicho por la ley. Y hay otros temas, como por ejemplo el convenio de carreteras, que es un acuerdo entre el gobierno canario y el gobierno español. No hay que discutir si son 220 millones, son 220 millones porque es el acuerdo que se firmó entre ambos gobiernos y sin embargo ponen 54. Es difícil de defender que sea justo. Nos quedan 2 minutos de entrevista. ¿Un objetivo para lo que queda de legislatura, para estos 7 meses en los que va a tener tiempo de estar en el Parlamento de Canarias? Bueno, hay diversos proyectos que son muy interesantes dentro de la Cámara. Uno de ellos es el de la Ley de Transparencia, que podría ayudar bastante en la situación que hay actualmente en la política. Yo creo que es un proyecto que saldrá adelante. Además, nosotros hemos planteado que no solo se centre en el Gobierno, que es en lo que hay, sino que también se centre en la Cámara, que también le hace falta bastante transparencia. Y parece una actitud bastante favorable por parte de los partidos en la Cámara para intentar que lleguemos a buen fin con el tema. Bueno, pues vamos a ver si todo eso sucede. Desde luego trabajo por delante tienen, porque como decía usted, quedan muchos proyectos de ley encima de la mesa, quedan apenas 6 meses de trabajo. Gracias por esa respuesta. Le voy a pedir, Pedro Justo, que se quede un instante con nosotros, porque todas las semanas sometemos a uno de los 60 diputados del Parlamento a un test un poquito más personal. Tratamos de conocer su lado humano. Hoy nos hemos ido hasta el banco del Grupo Popular. Llegué en la 5ª legislatura y estuve apenas 9 meses porque luego mi partido decidió que me fuera al Congreso de los Diputados, una etapa maravillosa de aprendizaje, experiencia y que me ha valido mucho para mi trayectoria política. Si mi partido quiere y los ciudadanos me eligen, me gustaría, de hecho, llevo pidiendo y reivindicando que el Parlamento se convierta en el centro del debate y del llegar a acuerdos en la nueva política. Sí, creo que no es bueno que nadie esté 10, 20, 15 años en un mismo cargo, no es sano. Yo con el sueldo tengo una opinión particular. Yo creo que cada político debe cobrar acorde a su cualificación profesional. Eres alcalde o eres concejal y eres grupo A, licenciado, pues cobrarías como el funcionario licenciado que está en el ayuntamiento. ¿Que eres diplomado? Pues diplomado. ¿Que eres bachillerato? Bachillerato. Yo creo que sería más justo. Cambiaría la dinámica, me gustaría que fuera más dinámica y sobre todo más rápida, porque los trámites son muy lentos y muchas veces estamos hablando de una cosa que el ciudadano ya no le interesa porque el problema pasó o la resolución ya está hecha, y sobre todo con una máxima transparencia y apostando por la calidad frente a la cantidad. Mucho. Es un instrumento que me gusta porque entro en contacto con la gente, puedo responder inmediatamente a sus preocupaciones o a lo que me plantean, y sobre todo porque hay mucha información que generamos que los medios de comunicación como este no lo recogen. Me gusta mucho en mi casa,
donde más. Pero cuando estoy en el Parlamento, la garriga suele ser un bocadillo la solución más rápida, y otras veces, si hay tiempo, pues con el grupo, con los amigos, pero todo aquí, por la zona de Santa Cruz. No, siempre en mi casa hemos comido muy sano y lo he combinado con mucho deporte y ejercicio físico, un hábito que estoy intentando que cojan mis dos hijos. Yo salgo la primera, porque cuando me tengo que venir a Tenerife madrugo mucho y la cama siempre le toca a mi marido, salvo el fin de semana que me toca a mí. Pero estoy intentando que mis hijos también, como hizo mi madre conmigo, lo hagan. Y te mueres de risa cómo hacen la cama, bueno, de aquella manera, y la verdad que intento que también lo hagan, porque les va a servir en el futuro. Una Fuerteventura más próspera y donde se consiga empleo, riqueza, y donde merezca la pena vivir, una Fuerteventura diferente. Bueno, pues esas eran las respuestas de nuestro cuestionario de hoy. Y le hago una pregunta, Pedro Justo Brito. ¿Los mandatos en política se deberían limitar? Hay quien habla de 8 años, hay quien dice que no, que si se está haciendo bien, bueno, pues puede ser sine die. ¿Usted qué opina? El tema de ponerle un plazo a los mandatos viene sobre todo por el tema de la presidencia de Estados Unidos, y la política anglosajona es quien único lo hace, porque en Estados Unidos, en el resto de los cargos, senadores, congresistas, no hay, digamos, mandatos que cumplir. Yo les digo una cosa muy sencilla. El alcalde de Agüime es don Antonio. Lleva allí don Antonio Morales. Lleva allí 30 años, y lleva allí 30 años porque lo hace exquisitamente bien, y el pueblo lo apoya porque lo hace exquisitamente bien. Yo no creo que sea un problema de poner un tope, sino que habría que ver caso por caso. No, y que es el electorado cada año o en cada elecciones donde decide si alguien tiene o no tiene que marcharse del puesto que tiene, tan sencillo como eso. Bueno, pues como dice, siempre hay excepciones, o por lo menos no poner una norma, siempre y cuando el electorado decida mantener a esos responsables públicos ahí. Señor Pedro Francisco Justo Brito, diputado por Gran Canaria, por Nueva Canarias, muchísimas gracias por haber estado esta mañana de domingo en Parlamento. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias a ustedes también por haber compartido este tiempo con nosotros, por haber estado al otro lado de la pantalla. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con este programa, parlamento@tvcanaria.tv. Nosotros no tenemos tiempo para más, les invitamos a que sigan en la programación de Televisión Canaria, y si les apetece, por supuesto, volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz día.